planeta Tierra, el deseo será exactamente esto, porque para Freud es casi consecuencia de la estructuración biológica del aparato psíquico. Se trata de un ser vivo con un sistema nervioso central, que quedan huellas inscritas de sus experiencias de satisfacción e insatisfacción, y esto será así en África, en Asia, en América Latina. Y siempre será previo a la aparición de la palabra, con lo cual luego nunca mediante la palabra se podrá acceder. En Lacan también, la teoría de la oposición necesidad-demanda-deseo tendría la virtud de no responder a la diferencia del deseo en la modernidad y el deseo en la posmodernidad, porque en la teoría del deseo de Lacan también se desarrolla una concepción universalista. ¿Qué es un problema? En Lacan hay dos versiones en cuanto a dos aspectos de su teoría del deseo, y una es el deseo del hombre es el deseo del otro, una vinculada a la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel a través de la lectura que hace Koyev, la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Ese es el libro de Alexander Koyev, que es de quien participó Lacan en su seminario y de quien articula esta lectura de Hegel, que es una lectura muy polémica de Hegel. En Hegel corresponde, en versión Koyev, yo también les presento la misma versión de Koyev, se trata de la dialéctica del amo y del esclavo, que radica en que para ser hombre, según Hegel, no alcanza con adquirir la conciencia de ser hombre. Hace falta, y esta es la pista opositiva en la filosofía de apoyo de Freud, que Schopenhauer, con el mundo como voluntad y representación, hacemos con voluntades que adquieren representaciones, pulsión y representación, el sistema freudiano estricto. El libro es El mundo como voluntad y representación, pero en Hegel la dialéctica del espíritu radica en que para ser hombres no alcanza con la conciencia de serlo. Hace falta un acto que negativice, un acto negador de la condición animal. Ese acto negador de la condición animal es Hegel según Koyev. Una teoría interesante. Es la base del deseo del hombre, es el deseo del otro, que ya le puede dar la pista de que incómodo es su incorporación en la teoría de Lacan, porque habla del hombre. Lacan no habla del hombre, no propone leyes para el hombre. Y en este caso sí, la fórmula es como algo así como un cierto humanismo. El deseo del hombre es el deseo del otro. Entonces le decía que esta teoría consiste en que para hacerme hombre debo negar mi condición animal, y el acto negativizante de mi condición animal en Hegel, y por eso mi impresión de la apoyatura de Lacan en Hegel es que ese acto pasa por un acto del otro. No solamente yo debo reconocerme en mi condición animal, de hecho eso es absolutamente insuficiente, sino que el otro, necesito que otro me reconozca en mi condición de no animal. Hegel dice, o Koyev dice que Hegel dice, si se quejan de que Lacan es difícil de ser leído para
para hacer una prueba, prueben con la fenomenología del espíritu. Y si quieren rendirse, prueben con Heidegger y comprobarán que no es tan difícil acá. Es más difícil. No alcanza con que, por ejemplo, me reconozca mi perro. Porque mi perro, la dialéctica del amo y del esclavo, mi perro me puede reconocer como amo. De hecho, puede ser que venga hacia mí sin que yo lo llame. Pero Hegel dice que no alcanza. Es una teoría. Que hace falta que alguien en la misma posición que yo, o sea, alguien que requiere para advenir como hombre, hombre-mujer, antropos, para advenir como hombre, niegue su condición animal. Y es ahí donde viene la lucha del amo y del esclavo. Y es que necesito imponerte que tú me reconozcas a mí y tú necesitarás que yo te reconozca a ti. Por eso hay una lucha para Hegel, no tiene que ver con la pulsión de muerte de Freud, ni con el estadio del espejo de Jacques Lacan, que implica rivalidad. Entonces lo que Hegel dice es que para mí, que mi deseo de ser hombre se cumpla, requiero que el deseo del otro cumpla esa función. O sea que mi deseo es que el deseo del otro venga el movimiento en Hegel. Entonces la primera cuestión que plantea la enseñanza de Lacan respecto a su concepción del deseo es que no está planteado en forma individual, como tiende a hacerse en psicoanálisis. ¿Qué deseo yo o qué deseas tú? Sino que si planteamos algo de la índole del deseo, va a ser algo que implique en su misma esencia de deseo el deseo del otro. Esto en Freud no está prácticamente tampoco en los autores modernos en psicoanálisis y tampoco en psicoanálisis lacaniano. Se cree que el dispositivo analítico orientado según Lacan implicaría que cada uno encuentre una correcta interpretación de su deseo, que es su deseo singular. Y en realidad en Lacan la teoría es la ruptura total del deseo singular, porque el deseo del hombre es el deseo del otro. Lo pueden encontrar en la dirección de la cura y los principios de su poder. En función y campo, en dirección de la cura, en subversión del sujeto, la fórmula del deseo del hombre es el deseo del otro, y en la conferencia que Lacan da a la televisión francesa. La sigla de esa conferencia es ORTF. Lacan da un paso más para la comprensión de su fórmula. Es un autor muy consistente, muy claro y muy de considerar los problemas que sus formulaciones traen para tratar de especificarlas. Dice en la cita de subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, ya ven la presencia de Hegel. De hecho es una conferencia en un congreso de hegelianismo donde Lacan presenta su versión del sujeto. 1960 se escribe, la redacción es de 1966, con lo cual no queda clara a qué época de Lacan corresponde, es 1960 o 1966. Lacan dice, el deseo del hombre es el deseo del otro, y del otro, dice Lacan, aclarándolo magníficamente, como determinación subjetiva. No sé si ustedes saben que hay determinación objetiva y determinación subjetiva. Lacan dice que del otro como determinación subjetiva, es a la letra, no es interpretación mía. Y aclara, por si alguien no conoce la diferencia, no sería las leyes del lenguaje. Es en cuanto otro que se desea. O sea, yo no deseo en tanto que yo, sino que yo deseo en tanto que tú. Y agrega Lacan, y por eso hay opacidad subjetiva. Me parece magnífico, extraordinario.
estructural, opacidad subjetiva estructural. ¿Entienden lo que esto quiere decir? Que nunca nadie sabrá lo que desea. Por estructura. Y el segundo tópico que quiero, el segundo de tres que quiero presentar, es algo así como una concepción diferencial en el campo de la práctica clínica lacaniana respecto del deseo en la teoría de Lacan y cómo está practicado, o al menos cómo se viene practicando hace un par de décadas en psicoanálisis de orientación lacaniana, la concepción del deseo. Voy a escribir en la pizarra nuevamente. El borrador. Estaba, lo teníamos. Yo todo el día así con el celular, las llaves, ahora con el borrador. Estaba. ¿Estaba ahí? Sí. Bueno, será así entonces. No. No es de pizarra este. No. Este no es de pizarra. Me dieron un marcador. No son de pizarra estos. Hay un cepillo especial. No, el rojo es de pizarra, pero el negro que me dieron es marcador de papel. No va a salir salvo con el Sí, alcohol. hay una pizarra especial para eso. No, va a tener que poner alcohol. Sí, la única manera. Pero Bueno, voy a avanzar porque si no vamos a... avanza. Sí, Porque el borrador se ha hecho el enigma de la sesión. Teníamos, ¿eh? Sí. Pero igual no sirve, porque esto está... No hace falta que lo limpie, se me voy a... Sí, me voy a arreglar con esto. Siguiendo el psicoanálisis lacaniano, a mi entender, mi lectura, disponible absolutamente para la discusión con Carlos y con todos ustedes, no vale más el Lacan dijo que digo yo, que lo digo yo. No digo que Lacan dice lo que yo digo que Lacan dice, lo digo yo, así que se trabaja con un problema, que es el problema que presenté de la acepción del deseo como que no se captura el objeto, como que el objeto fuga hacia adelante, como si fuese así. S1, S2, S3. Este problema es increíble, pero está en Saussure. El sintagma, la expresión cadena significante es de Saussure. Y Lacan la toma del curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. De hecho, les comento que hay dos versiones del curso de lingüística general. La que hicieron sus discípulos, que es absolutamente fallida, porque los discípulos la hicieron con sus propias notas. El dibujito del árbol, para los que lo leyeron, el dibujito del árbol es de los discípulos. Saussure jamás dibujó un árbol, la palabra árbol, eso todo de C.H.H. y Bail. Hay otra edición, a una persona se le ocurrió preguntarle a la viuda, porque después Saussure no lo publicó, quedó como curso de lingüística general, falleció. A una persona se le ocurrió ir a la viuda y decir, ¿no tiene las notas de su marido? Sí, hace años que estoy esperando que alguien me las pida, está todo redactado por mi marido. Y ahí está cadena significante, pero Saussure lo define como un término, luego otro, y eso no es cadena significante, no hay encadenamiento, o sea, no funcionan como eslabones, es un término, luego otro, pero ¿por qué decirlo encadenado? Saussure, Fernández Saussure lo llama cadena significante, pero no lo elabora como cadena significante. Me parece que en el mundo lacaniano se hace lo mismo. Entonces se presenta la idea de que un término, luego otro, y que el deseo vendría a estar acá, en eso que huye hacia adelante.
que entienden ya con los puntos suspensivos, les queda claro que S4 produciría una vuelta de fuga hacia adelante, en una captura infinita que en psicoanálisis lacaniano se tiende a llamar el deseo como imposible. En esta misma versión se lo podría llamar metonímico. Hay alguna culpa de Lacan en que sus seguidores a posteriori de su muerte lo conciban así, porque está en la letra de Lacan deseo metonímico. Luego se rectificó y propuso la metonimia como vehículo del deseo. La dirección de la cura parece un tanto pueril, pero la dirección de la cura de este sistema es que siga hablando. ¿Se entiende, no? Que la dinámica del deseo radicaría en S4, S5, S6, y el peligro aquí, en esta dirección de la cura, sería que se detenga. Entonces, indirectamente, la dirección de la cura de esta práctica psicoanalítica es no cerrar. Se le indica al analista que sus intervenciones deben ser cualquier cosa menos cerrar. Si lo pensamos o sea, el objeto huye para adelante. Ningún término puede terminar de capturarlo. También queda claro que estaríamos igual en esta posición y en esta posición. El mismo círculo rojo estaría después de S1, de S2, de S4 y de S84.000 también. Sería un problema estructural. De hecho, si lo piensan articulada la enseñanza de Lacan como una teoría, esto así planteado es discurso del amor. Esto así planteado es discurso del amor. Que un término, significante amo, determina al subsiguiente. Otra forma de plantearlo es encadenado. Es estos términos pensarlos en encadenados. Anillo de un collar que se cierra en otro anillo de collar hecho de anillos, que es la fórmula de la instancia de la letra en el inconsciente. O sea, así. Que sería el eslabón. El anillo que podríamos avanzar y seguir pensándolo como un toro, donde tanto lo que tiene de poder y de determinación S1 sobre S2 es lo mismo que lo que S2 tiene sobre S1. ¿Ven cómo se disuelve la función de amo? Incluso lo pueden pensar como amo y esclavo. Así, S2 sería determinante de S1. Sería determinado por S1. ¿Sí? Si yo empiezo a decir la, en español, en inglés no, pero si yo empiezo a decir en español la, no puedo decir toro, puedo decir en todo caso vaca. ¿Entienden? Como la determina el campo de lo que puede suceder después, estableciendo una condición, un término al que viene después. Esta es una concepción incluso que atañe a las problemáticas de responsabilidad subjetiva y demás. Si usted lo dijo, se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Ven que esto es esta flecha es diabólica porque es la función del amo. Lacan establece que aquí se puede leer el discurso amo. Mientras que aquí lo que se propone es que, aunque aparezca un término primero, no hay posibilidad en el contexto discursivo que no venga uno después que lo resignifique absolutamente. Alfredo, disculpa, falta mucho para terminar porque si no, no vamos a tener... No, listo, ya terminé. ¿Sí? Sí, ya terminé, ya está. Que si no, nos va No, listo, ya está. Listo. Ya está. Eso. Que hay otra forma de pensarlo y es el objeto A circunscripto. O sea que si no hay
anticipación y retroacción, es imposible establecer y diagnosticar el objeto A. Y si uno quisiera pensar un poquito más, tendría que pensar en el doble bucle. Eso. Gracias. Pues dame a Carlos Bermejo. A ver. A ver si tenemos un poco de tiempo, pues son menos 10 ya. No, seré breve porque el espacio está rico. Tenemos. Me parece que has puesto, yo tenía pensado una cosa y ya la voy a modificar un poco porque has planteado el tema de los universales en